nuevo Nissan Micra, patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega del viernes con el que concluiremos la semana desde el punto de vista informativo, y ya les anticipo que el final de esta semana dará paso a una absoluta eclosión de precampaña electoral a partir del lunes, porque aumentamos el ritmo, todo por ustedes. En lugar de una entrevista diaria, 2. No se preocupen, aquellos que no me tragan mucho, que no seré yo quien haga la segunda entrevista, sino que será nuestra compañera Soraya Morales, que vamos a ir compartiendo los temas. Pero ya a saco, a pre-campaña electoral, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Y hablando en serio, porque en esta casa, igual que hicimos hace 4 años, tenemos la intención inicial, y hace 4 años la cumplimos, de que al menos pase alguno de los candidatos o candidatas de absolutamente todas las fuerzas políticas que hay en Lanzarote, es decir, desde el partido más votado en las últimas elecciones hasta, pues con todos mis respetos, el Partido Humanista o los Verdes Recortes Cero o el PACMA, etcétera, etcétera. Al menos que alguien de estas organizaciones puedan pasar por aquí a explicar sus propuestas con, en fin, la misma naturalidad que tenga cualquier otro. Y si no empezamos ya, nos pilla el toro, porque es que la de partidos políticos, agrupaciones de electores, compañías de amigos y cosas que hay en estas elecciones es brutal. Y eso que se ha ido simplificando, que los amborondones se han metido en coalición, que los del Concorde también, que los UPIs, ASLs y no sé quién se han unido, y que, porque si no, tendríamos que haber empezado hace rato ya. Bueno, pues eso, a partir del lunes ya es primavera en Biosfera Televisión. Vamos a saludar a quien nos acompaña en esta mesa del viernes. De momento, Tomás López, consejero del Cabildo de Lanzarote y por Somos. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. Muy buenas tardes, muy buenas bien. Tardes, ¿qué tal? Muy bien. A su lado Mario Pérez, director insular de Educación de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. Buenas tardes, bien hallado. Y Carlos Espino, que es simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Y asombrado con la programación con la que nos advierte. Hombre, de todas formas, recordarte que después cuando te da por ahí, juegas a todo lo contrario. Estos políticos no tienen otro, y ahora estabas fardando de todos los que vas a sacar. No, vamos a ver. Una cosa es la opinión que yo tenga del ejercicio de la política, y otra mi obligación de ofrecer todas las tendencias, los partidos y demás. Y además, en un agradable contraste. Es que claro, porque yo, por ejemplo, yo tengo como cualquier persona en esta vida, hasta los que dicen que yo soy apolítico, una leche, pues mis ideas y mis cosas, claro. Y yo pues opino una cosa del aborto y otra del matrimonio y otra de la iglesia y otra de no sé qué, y eso me posiciona, claro, ¿vale? Y yo no lo oculto. Ahora, luego hay periodistas que dicen, no, periodista no tiene que ser, el periodista no tiene que no sé qué, y el periodista no tiene que no sé cuántos. Y cuando llegan las elecciones... Normalmente los periodistas apolíticos son de derecha. Y luego el que dice eso, eso va y vota. Claro. Entonces, y cuando votas, estás mostrando de qué eres, ¿no? Claro. ¿Qué haces cuando no lo muestras? Lo ocultas, que es justo lo contrario para los que dominen el lenguaje. Entonces, pues lo honesto es decir, oye, pues mira, pues yo cojeo de tal pie, pero aquí vendrá todo Dios. Sí. Estoy no de acuerdo. Pero se diga lo todo Dios. Se diga lo que se diga, y incluso cuando se dice que no eres político, normalmente eso tiene un significado político. También, sí, todo, en realidad, y bueno, y las líneas editoriales de todos los medios de comunicación se notan muchísimo. Aquí y en Pekín. En Pekín sobre todo. Y aquí. En Pekín a los que los dejan, ¿no? Que yo siempre he creído en el ejercicio de la profesión periodística que una cosa es la veracidad de la información que da, eso sí, pero la objetividad, oiga, solamente el hecho
de seleccionar una información, ahora nos pondremos a hablar de algún tema, ¿no? Y excluiremos, exacto, excluiremos otros muchos, pues no vamos a hablar, por ejemplo, de lo que está pasando esta mañana en Pekín, que seguramente habrá cosas interesantes. Ya solamente eso es un criterio que suele estar marcado por algo, ¿no? Sea por simplemente la audiencia que te pueda dar, o habitualmente también por criterios de lo que a ti más te preocupa, y te preocupa en función de lo que piensas, y lo que piensas también tiene que ver con la ideología. Eso yo creo que más vale ser sincero en los planteamientos, porque además la gente que te escucha suele ser inteligente por lo general y saber que obviamente todos, incluidas las personas que se dedican al ejercicio periodístico, tienen una línea, un pensamiento, una ideología. Ya vamos quedando menos tontos, todavía algunos quedamos, pero ya cada vez menos. Bueno, hoy hay una cosa súper interesante en esta semana en la que ha pasado de todo. Ha dimitido Maite Corujo, ha venido Casado, a Cerolo lo han metido en el talego, a un par de empresarios también. Yo qué sé de cosas, pues hay una que ojo con esta, vamos a ver cómo se desarrolla y que todos coincidimos en que es ciertamente interesante. Y es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en relación a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aquí al lado, en Fuerteventura. A González Arroyo, Domingo González Arroyo, igual le suena, lo inhabilitaron. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo inhabilitó, leo textualmente, para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal durante 9 años. Bien, cuando lo inhabilitaron, él era consejero del Cabildo de Fuerteventura. Y hay alguien que interesó pues, que saliera también, que entendía que eso conllevaba inhabilitación en el Cabildo, y le dijeron, vete aquí. Pero claro, su defensa interpretó que no, hubo una consulta a la Junta Electoral Central, la Junta Electoral Central dice, no hace falta porque solamente están inhabilitados de concejal, alcalde, etcétera, pero esto llegó al Supremo. Y el Supremo dice ahora, dice muchas cosas, pero aclara que esa inhabilitación o suspensión, que ya hemos hablado, dice, y se produce, entre comillas, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena. Cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena. Y la pena habla de, insisto, alcalde, teniente alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal. Y el Supremo ha dicho, vete del Cabildo de Fuerteventura. Es decir, interpretamos que meten al Cabildo en un rollo local y municipal. Pero, perdona, si me permites darte una ampliación de lo que dice el Supremo, a mayor abundamiento y para que no haya ningún tipo de confusión, el Supremo dice que no puede ser candidato a las elecciones, bueno, claro, eso ya a partir, ningún ciudadano que haya sido inhabilitado por delitos de rebelión, terrorismo y contra la administración pública, aunque su condena no sea firme y sea cual sea el cargo al que se refería la sentencia. Eso es. Bueno, eso ya es la segunda parte, que efectivamente... Claro, que es las conclusiones que establece. Y eso es lo que enlazamos con qué puede pasar con aquellas personas sobre las que... aquí tenemos un ejemplo claro, que es el de Gladys Acuña, que está inhabilitada para lo local, pero ejerce en lo autonómico y se presenta para lo autonómico. Ya lío, aprendemos cada... Desde luego no sé cómo interpretar la sentencia del Supremo, ni siquiera sé quién fue el que pleiteó ante el Supremo. No sé si fue el propio González Arroyo, el Cabildo, o si fue el Cabildo, o si fue otra fuerza política, no lo sé. La única explicación que yo le puedo encontrar, salvo que el Supremo desconozca la existencia de los cabildos, que es una entidad de la comunidad autónoma, pero de ámbito local, con lo cual no sé si por ahí... O sea, no es como una diputación provincial, no, aunque sea el equivalente, digamos, siempre lo ponemos de ejemplo, ¿no? Legalmente las diputaciones no se eligen. Exacto. No hay una elección para las diputaciones. Entonces, es posible que si el Supremo, no lo sé, lo que haya pensado es que esto funciona como una diputación, por lo tanto no puede presentarse al Cabildo o no puede obtener actas del Cabildo, porque las actas de las diputaciones son alcaldes o concejales nombrados en cada uno de los ámbitos municipales y con criterios de proporcionalidad política. En el caso del Parlamento es ámbito regional, eso no conllevaría, por tanto, que dejara de ser
parlamentaria, en el caso de Gladys Acuña, aunque ya la actividad ha cesado, como Juan Pedro Hernández, que es el ejemplo más claro, más cercano que tenemos antes que este, no dejó de ser parlamentario. Pero ahí vamos a esa segunda parte, que es la que ha apuntado Carlos. Que por eso digo, porque la sentencia, como todas las del Supremo, es bastante amplia, y hasta el momento los servicios informativos han ido recogiendo distintos aspectos, y en concreto la nota que difundía Televisión Española, el resumen escrito, aclaraba ese tema, que no se puede ser candidato a las elecciones con carácter general y sea cual sea el cargo al que se refería la sentencia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que evidentemente luego ya la Junta Electoral, en todo caso, si este tema le llegara, será la que se pronunciará, pero creo que deja bastante cerrado el tema. Y si me permites una matización, creo recordar que la Junta Electoral de Fuerteventura, que en una consulta a la Junta Electoral Central daba la razón a las tesis del Cabildo. Fue los tribunales en Canarias quienes dijeron que no, que la razón estaba del lado de González Arroyo, y en el posterior recurso al Supremo es en el que se aclara. Me cuesta mucho entender. Sí, la JEC, la Junta Electoral, concluyó que también debía dejar de ser consejero. González Arroyo acudió a los tribunales, perdió en primera instancia, luego el TSJ le dio la razón, y ahora en tercera instancia se la han vuelto a quitar. Exactamente. Sí, o sea, todo el mundo lo tenía claro, menos el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bueno, sí. Cualquiera sabe por qué. Pero a lo que vamos, que ha quedado, o parece que queda bastante acotado el tema, en el sentido de que no se admite ni siquiera ahora la presentación al resto de elecciones, porque es con carácter general. O sea, que cuando alguien ahora puede preguntar, y me imagino que, no sé si alguien preguntará o dejarán que se metan en las marañas los de Coalición Canaria, si alguien pregunta, deberían contestar en el asunto de Gladys. ¿Tú? Tendrían que contestar, pero es más, no conozco exactamente cómo funciona, pero la Junta Electoral Central no se limita a recibir las candidaturas. Antes de proclamarlas. Tiene que hacer una comprobación que se cumple, por ejemplo, la paridad, que los que no son nacionales españoles acompañen una serie de certificados, y si hay reciprocidad o no hay reciprocidad. Van a tener trabajo en Lanzarote. Hay que hacer. Son muchos. Sí, no, tiene que hacer una especie de calificación de que la candidatura cumple con la norma. Pues sería difícil entender que la Junta Electoral de zona desconociera este tipo de situaciones. No lo sé yo. Bueno, entre el dedazo y estas cosas, Tomás, tú estás... Va a faltar gente. ¿Tú te has planteado repensar lo tuyo o qué? Porque... Me lo han planteado, pero por otro no tengo pensado replanteamiento. Yendo al caso práctico, al tema de Gladys Acuña, yo lo que me planteo es que, después de tanta ida y vuelta que ha habido con la posibilidad de que Gladys fuese candidata al mismo tiempo de Lanzarote Avanza y también de Coalición Canaria como segunda de la lista, que esto se pudiese dar, no sé. Y luego sí que hago un planteamiento más allá de lo estrictamente legal, que será quien resuelva, me imagino, la Junta, y a partir de esa sentencia y demás. Más allá de eso, sí que me pregunto, cuando veo cuando veo que una persona que ha sido inhabilitada, o sea, si la justicia te inhabilita para el cargo público que has ejercido por la comisión de un delito en ese ámbito, ¿no? En este caso en el ámbito municipal, y que luego, en cambio, los partidos políticos, las organizaciones, y da la impresión, ¿no?, de que estamos ante un valor de la política, seguramente, ¿no?, porque además ella lo resolvió con mucha gracia y mucho salero, como suele tener Gladys Acuña, cuando dijo que perdían una alcaldesa pero ganaban una diputada, ¿no? O sea, que además vender lo sabe, o sea, no me extraña que tenga... Pero sí que me llama la atención eso, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo incluso hasta dos organizaciones políticas, una de las cuales es una confluencia de varias organizaciones, como es el caso de Lanzarote Avanza, ¿no?, que ya han puesto de acuerdo todas esas organizaciones que se juntan en Lanzarote Avanza para colocar a Gladys Acuña, que está en esas circunstancias que ahora estamos viendo si incluso podría o no concurrir a unas elecciones por su calidad de condenada en su ejercicio como alcaldesa, y que pues esa persona sea, yo digo, cabeza de lista por Lanzarote Avanza, y además sea tan valiosa como para ser segunda de Coalición Canaria. Yo no sé lo que va a definir finalmente la Junta, pero sí me llama la atención, ¿no?, que todavía en este país vayamos por ahí, porque yo sinceramente esto no se me ocurre que pase o que pueda pasar. Pues si habláramos de la industria automovilística, eso es igual. Yo, por ejemplo, si la Opel, la Mercedes y la Volvo detectan una pieza defectuosa, aún así la ponen a la venta, y llega a la Porsche y se la compra, ¿no?
Yo pienso que es como si tu coche no pasó la ITV y lo usas de guagua. Tu coche no pasó la ITV y lo usas de guagua, o sea, para algo más grande todavía. No vale para a lo mejor ir de aquí para allá, pero para ir al Parlamento y al Cabildo sí. Bueno. Una cosa, pero bueno. A ver, Mario, independientemente de los deseos que están por debajo del análisis. No, en serio que no, Mario. Yo que le vaya bien a Gladys y tal, pero supongo que sí. Pero en este caso ha transcurrido una legislatura en la que se ha dado esa posibilidad. Durante esta legislatura, efectivamente, Gladys tiene una limitación legal para presentarse como concejal a una lista municipal, pero durante toda la legislatura ha estado como parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Yo no sé si se puede tomar esa decisión a posteriori, ¿no? De decir, bueno, pues usted no tenía que haber estado en el Parlamento de Canarias. Me extraña, ¿no?, que no se haya sacado este tema con anterioridad. La verdad es que no sé por dónde va. Una legislatura entera y dándole no poca cera a coalición, ¿eh? Bueno, también. El gobierno, vamos. También. No, yo recuerdo, y bueno, y para nombrarlos a todos, también Nueva Canarias en su momento hizo una defensa a ultranza sin saber la sentencia, de que estaba convencido de que de la inhabilitación. Antes de la inhabilitación, de la inocencia. Lo previo, de la inocencia y todo lo demás. Luego, durante mucho tiempo, hasta que no fue este episodio de los camellos, ¿te acuerdas? Que fue un poco el detonante. Sí. Fue gracioso porque el detonante un poco de la ruptura fue la cabalgata de camellos, o sea, la cabalgata de Reyes, que hubo notas ahí, vamos, el detonante. Pero yo creo que incluso posterior a eso, yo tengo mi mala memoria y no hay cosas que las retengo más que otras, pero aquí vinieron, además casualmente vino un día Carmelo Ramírez y al día siguiente Gladys. Eso que lo teníamos ya, tenían cerrado a Gladys y Carmelo, que vino de improviso, dice, no, de entrevistar y tal. Digo, pues sí, siempre que viene gente de fuera, como no es muy habitual, pues los entrevisto. Y me cayó Carmelo un día y Gladys al otro día. Y a ambos les pregunté, a Carmelo, que si les gusta, que si, en fin, valió la pena la experiencia de Gladys, y me dijo Carmelo que sí, que por supuesto, que le iban a ofrecer que tal, y que estaba convencido de que no sé qué. Y luego al día siguiente le pregunté a Gladys y me dijo que sí, que encantada de repetir, porque la experiencia ha sido valiosa y tal. Y luego me quedé en 33, bueno, yo, toda esta gente, a mí me la pegan, pero vamos, yo solo soy el canal, ¿no? En este caso. Eso que todavía no están las listas presentadas, sí. ¿no? Es verdad. Porque alguna sorpresa más puede haber. No me digan, ¿sí? Sí. ¿Dónde? Bueno, en el ámbito insular, alguna más, desde luego. Por aquí. En por el aquí caso, cerca, ¿no? Nosotros sí, lo he planteado en alguna ocasión más, ¿no? Que nosotros sí hacemos un esfuerzo porque haya la mayor unificación posible de la gente que tenemos más postulados comunes, ¿no? Me estoy refiriendo a los nacionalistas, ¿no? Y yo no creo que sea bueno que se den situaciones como las que se dio la legislatura pasada o esta legislatura en San Bartolomé, donde obtuvieron representación absolutamente todos los que se presentaban, ¿no? Y creo que eso, evidentemente, es totalmente legítimo, todo el mundo tiene derecho y todas las opciones políticas tienen derecho, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por consensuar, por llegar a acuerdos, porque luego lo que se va a ver en los ayuntamientos, lo que se va en el Cabildo, es que, salvo en los sitios donde Coalición Canaria va a obtener mayoría absoluta, que son casi todos, ¿no? Tres seguro. En el resto de los sitios va a haber dificultades. No sé si alguien ha leído, al hilo de las confluencias, que se ha llamado así ahora esta vez, o de las no confluencias, si alguien se ha leído hoy la columna de Juanjo Millás en El País. No, la tengo reservada. Al hilo de Soraya Rodríguez, que ha fichado ahora por Ciudadanos, pues en fin, con la lucidez que le caracteriza, al final viene a decir Juanjo Millás que todo lo que que los no acuerdos de gente en la que en teoría se puede poner de acuerdo, poner el ejemplo de la izquierda en Madrid, por ejemplo, pero que se extrapola, tiene que ver con la gente que quiere pues un puesto de trabajo por las mañanas y las tardes libres, ¿no? Eso no tienes que ir a Madrid. Y que ya en general, lo habla en general, ¿no? Pero vamos, lo habla en general. Y que la gente ha interiorizado ha interiorizado que es muchísimo mejor presentarse a unas elecciones que a unas oposiciones a correos para tener el mismo trabajo. Las tardes libres, un puesto de trabajo fijo, y que cualquiera se quema las pestañas 12 o 14 horas pudiendo presentarse a unas elecciones, memorizar 4 frases hechas y salir en la tele. Sí, que encima el temario es mucho más corto. Eso ocurrió.
No, porque las ideas son las mismas, los programas, las propuestas son las mismas. Entonces, sí. Hombre, más allá de que el maestro Juan Jumillas es un placer enorme leerlo, en muchísimas ocasiones nos encontramos con que precisamente no se trata de eso. ¿Por qué? Porque se trata de personas que tendrían pues altos puestos en la administración o en empresas privadas, y yo creo que es más, en muchas ocasiones, sin descartar que en un número importantísimo exista lo que señala Juan Jumillas y tú has comentado, pero en muchos casos es también la fiebre, y hay que entenderla de la manera que queramos entenderla, la fiebre o la pasión por lo público, por intervenir, porque no estamos la erótica del poder. No, pues es que no estamos hablando ni siquiera de mandar, porque muchísimos estamos hablando de participar en temas que te apasionan. Sí, o sea, estar la ahí, política. Yo hago una defensa de la participación en lo público siempre. Claro, pero sí es verdad que hay dentro de lo público, de los partidos políticos, hay gente que no sabes a qué se dedican, o no sabes qué es lo que son, o no sabes y lo que no vale es por no arrastrar absolutamente a nadie, que bastante ya tienen ellos solos, pero hay gente que, tú has puesto un ejemplo de un ayuntamiento que no voy a repetir, que ha estado en la derecha, se ha pasado al nacionalismo, ahora es una asociación de vecinos, iba a estar otra vez con los nacionalistas, y como le han dicho que no, de repente flirtea con la extrema derecha. No, vamos a ver, eso mucha vocación de servicio público tienen que tener. Eso para mí es inconcebible, y desde luego no lo aplico al caso de Soraya Rodríguez. Estaba aplicándolo a lo que decía Juan Jumillas, de que en muchísimas ocasiones puede ser más rentable presentarse a unas elecciones que una oposición. Los saltos me cuesta mucho entenderlo. Hay trayectorias en las que se observa que dicen, bueno, tiene toda la lógica del mundo, hay circunstancias, pero con carácter general, oye, cuando yo pues pierdo algo dentro de mi organización, pues doy un paso atrás y habrá otro momento que estaré delante, o no lo volveré a estar nunca, pero sigo defendiendo las cosas en las que entiendo yo que están muy por encima del grado de satisfacción que yo pueda tener o no por participar. Pero vuelvo a insistir, vamos a ver, es que a mí me gustaría en algún momento poder compartir en directo los enfados terribles, las peleas de muchos de quienes han sido mis compañeros en el Partido Socialista, compañeros y compañeras, por ir el 18 en la lista de cualquier municipio, sabiendo que no van a salir en la vida, pero quieren estar ahí y quieren marcar una especie de jerarquía, sabiendo que nunca van a ir en los puestos de cabeza porque tienen otro tipo de obligaciones o lo que sea, pero de alguna manera quieren que se reconozca su implicación en la pregunta, ¿usted por qué permite, o sea, usted por qué acepta ir el 18 en una lista sin venir a la tele y rajar diciendo que se merece el 3? Pero digo, tenemos muchísimos casos y peleas que he visto yo por cerrar la lista, por ser el último, por dar esa sensación de estoy aquí solamente para apoyar. ¿Sabes? Puede ser el primer suplente. Y luego también la otra parte del que dice, o de la que dice, he recibido ofertas y me las estoy pensando. Yo qué sé, vamos a ver, tenemos que meter un poco la ideología. Mira, Tomás, ¿tú habrás recibido ofertas después de tu decisión? Claro. De aquí y de allá. No, de allá tampoco tanto. O sea, más o menos me conocen, saben que de allá Vox no me ha llamado, no me ha llamado el Partido Popular, pero ni sí, pero me refiero... No, de la izquierda sí, claro. Claro, pero uno cuando se plantea eso, ¿qué valoras? ¿Qué decir? ¿El que te pone el 2 o el que se acerca más a tu ideología? Pero fíjate, yo en esta experiencia que he tenido ahora, no solamente propia, sino también conociendo a gente de tu entorno que está pues, queriendo estar en listas o lo que quiera que sea, yo ahí veo que por una parte influye lo que estábamos hablando antes, mucha gente que directamente quiere estar en política porque es su medio de vida, o sea, y efectivamente es su medio de vida, y por lo tanto pues aspiran, lo hemos tenido, por ejemplo en Somos Lanzarote, ha pasado claramente que hay gente que no podía ser dos porque si eres dos a lo mejor no entras a gobernar, no eres portavoz y no cobras, y eso ha pasado. Pero también luego hay otro fenómeno que se da, que si no tienes la cabeza lo suficientemente amueblada, es que lo que te dice la gente por ahí. O sea, de repente cuando yo, por ejemplo, dejé pues eso, la candidatura y demás, la cantidad de gente, oye, pues yo te iba a votar a ti, ¿y por qué no te...? Y si te metes, y si entras, y es que tú serías un gran refuerzo, y es que no sé qué... Entonces, que seguramente que si luego lo haces, al día siguiente esa misma persona dice, fíjate, tú se fue para allá, ahora justo dejó un partido y se fue para otro. Si no ganabas con mayoría absoluta en todas las instituciones. Claro, es que yo digo, el otro día lo puse en redes sociales de vacilón, digo, ahora de repente, ahora que no me presento, una lástima porque hubiese ganado con mayoría absoluta si me creo lo que te dice la gente. Entonces yo creo que hay una combinación entre los deseos personales, el ego que uno pueda llegar a tener, más la percepción, autopercepción que tú tengas, más la que los demás te hacen sentir, que de repente te sientes imprescindible. Y de ahí vienen determinados
batacazo porque hay momentos en los que dices, oye, mire, pues no es el momento ahora mismo porque hay una... No sé, yo para mí estar en política significa estar en el proyecto adecuado, en el momento en el que consideras que debes estar. Yo, por ejemplo, hace 4 años sentía, como aquel que dice los colores de la camiseta, como aquellos del fútbol y tal, yo sentía de repente que un proyecto como Somos Lanzarote era súper necesario y por eso me impliqué en él. Si no estoy tan convencido, oye, pues a lo mejor por estar no es el... pero hay mucha gente que por el hecho de estar, y lo he visto, ¿no? Y luego gente que no se presenta para ganar, aquí, sino para quitarle, con quitarle 300 o 400 votos al otro, ya es suficiente. Yo, algún ejemplo hay, ¿no? A ver si le quitamos 300 votos y con eso se consigue que no salga o que no obtenga por la regla DON, pues que... No es una visión correcta, ¿no? Pero bueno. Pero en el tema político, y coincido bastante con lo que se está diciendo, ¿no? Debe haber militancia dentro de los partidos políticos, sabiendo que en algunas ocasiones los postulados que tú representas dentro de Coalición Canaria o de Somos o del PSOE, pues ganan y entonces tú estás en los órganos de dirección y hay veces que no, y no estás en los órganos de dirección y por eso no coges y das un portazo y te vas. Lo digo personalmente, porque bueno, dentro de Coalición Canaria he hecho una serie de apuestas en las que en unas ocasiones he ganado, en la mayoría de las ocasiones, pero en otras no, y cuando se pierde, pues bueno, pues se sigue estando en política en otro ámbito. Salvo que seas un poco gato, como Barragán, que ha caído de pie siempre. Bueno, Barragán es por la valía. Fíjate por lo que sea, pero siempre ha caído de pie ese hombre. Sí, pero es una persona que, y además conociéndolo de cerca, yo la trayectoria de Barragán la conozco desde hace un montón de años, y él ha tenido siempre un problema en su propia circunscripción electoral, en Fuerteventura, ¿no? No solo lo conocen a lo mejor. Vamos, los históricos. No, porque no se ve a Barragán como alguien que defienda única y exclusivamente los postulados de Fuerteventura, ¿no? Sino que se lo ve más y dice, bueno, este es de fuera, ¿no? Y siempre ha estado ahí, es verdad. Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Hoy viernes? Hoy viernes sí, pues está imputado Clavijo. Es que los martes y jueves no, los lunes, miércoles y viernes ¿Cuidado con sí, la? imputado Clavijo. Si es viernes, está imputado. Es que ha habido días que no, luego que sí, otra vez que no, ahora otra vez que sí. No, vaya, fuera de broma, la jueza del juzgado de instrucción número 2 de La Laguna ha aclarado que Clavijo está investigado, que se llama así, perdón, no es imputado, investigado, en el llamado caso Grúas, y que lo llamará a declarar en breve. Pues no es noticia de hoy. No, por el tema de, por lo menos cómo lo presentamos dentro de Coalición Canaria, ¿no? Veremos qué es lo que sucede con el tema de Clavijo. ¿No tienen ustedes, perdón, miedo en el sentido de lo que pueda pasar? Hoy hay una columna de Rafael Álvarez Gil en el Canarias 7 que habla de que a lo mejor a veces los candidatos o las personas que son candidatos, él evidentemente habla de este caso, ¿no? Pero yo lo amplío, fuerzan demasiado al partido y luego pueden tener un problema. Pero, bueno, en este caso el propio Clavijo lo ha dicho en el Parlamento de Canarias, ¿no? Que lo que quiere es aclararla cuanto antes esa situación. Y yo también lo pienso, ¿no? Que cuanto antes se salga de esta situación, pues tantísimo mejor. Sí es verdad que en ese recorrido que tú has hecho, las posiciones de la Fiscalía han sido raras. En algunos casos con informes periciales de la propia Fiscalía diciendo que no había ningún tipo de delito, y cómo ha ido variando los posicionamientos de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía obedece a un mandato público y obedece a la Fiscalía del Estado, ¿no? Pueden haber dudas del posicionamiento de la Fiscalía, pero en cualquier caso yo soy tremendamente respetuoso con los tribunales de justicia, con el Estado de Derecho, y lo mejor para esos temas es dejar trabajar a la justicia. No, ahí tienes razón, ha habido varios cambios de criterio en la Fiscalía, tantos, y durante tanto tiempo, que no se han producido solamente cuando ha estado al frente del gobierno el malvado Pedro Sánchez en este momento, sino en la época que estaba M. Rajoy, también se producían cambios de criterio en la Fiscalía. Y yo quiero pensar que la Fiscalía, salvo que se demuestre lo contrario, más allá de limitarnos a insinuarlos, está trabajando con profesionalidad. La prueba está en que la Fiscalía, si hace cositas inadecuadas, los jueces dicen, pues mira, no estoy de acuerdo con lo que dice la Fiscalía y hacemos otra cosa. Pero hasta el momento, los tribunales siempre han validado, por la vía de aceptarlo como base y dictar sus resoluciones, el trabajo de la Fiscalía.
Hay un tema que evidentemente suscita ciertas dudas o por lo menos nos deja a todos en el aire, ¿no? Y es el hecho de que si por cuestión de poco menos que de horas se hubieran resuelto a lo mejor determinado tipo de cosas, pues se podía quedar en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, podía volver al otro lado, pero yo pienso que eso es dañino. O sea, cuando se tienen tantas ganas de aclarar las cosas como las tiene Fernando Clavijo, a mí el tribunal que se llame da lo mismo, porque no me van a juzgar personas que van a ir a fastidiarme, ni tampoco creo que por otro lado haya personas que quieran absolverle. Entonces, lo que tenemos que pensar, oye, pues lo normal es un ciudadano como otro cualquiera, ya no existe el aforamiento, comienza el hombre su andadura en el juzgado de La Laguna, lo termina en la audiencia, si cabe recurso nos vamos al Supremo, y aquí no ha pasado nada, pero me parece que estamos haciendo un daño terrible tratando de pelear por si el tema tenía que haber quedado radicado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque es que casi eso obliga a pensar que se pensaba que se iba a tener un trato más favorable del Tribunal de Justicia de Canarias. Yo creo que eso le hace daño a las instituciones, que es lo más importante, y le hace daño a la propia imagen de Clavijo. Yo estoy de acuerdo que cuanto antes, por si acaso, termino con la apreciación que hacía Carlos, ¿no? Yo creo que cuanto antes se salga de esta situación, tantísimo mejor. Conocemos algunos casos de qué es lo que ha sucedido con personas que han estado investigadas o que han estado imputadas, y cuando se juzgan, bueno, pues se dan las sentencias que yo creo que en la justicia pues no habrá problema desde el punto de vista judicial. Ganas. Yo he estado 8 años imputado, ¿eh? No, yo, pues, fíjate. Siempre sí, ya les contaba alguna vez cuando los sucesos de San Bartolomé en el año 1993, que había un alcalde que adelantó una moción de censura que era por la tarde, la puso a la 1, no se enteró nadie de los que pusieron la moción de censura y salió que no, la moción, claro, votaron él y Óscar Pérez, justamente, creo que eran 2, y salió que no la moción. Entonces yo me enteré por la radio y empecé a contarlo, y entonces un compañero fue allí y Agustín Acosta también lo contó, empezó a acumularse gente en la Plaza del Pueblo, y al final el pobre alcalde tuvo que dimitir a las 12 de la noche, y entonces un abogado muy majo, que supongo que estará vivo todavía, que se llama Raimundo Cova Barroso, nos imputó a mí por rebelión, ¿cómo era? Incitación a la rebelión popular. Hostia, casi del procés, Catalán tenías que ser. Injurias, calumnias a un teniente de la Guardia Civil por denegación de auxilio, porque el alcalde sugirió que la Guardia Civil cargara contra el pueblo y desalojara la plaza. A uno por suministro de sustancias psicotrópicas, porque le dio una fatiga y le dio una cafeaspirina. Bueno, un abogado que vale, total. Y eso duró 8 años y efectivamente estás ahí porque a mí me pedían. Tío, pero ¿tú qué pintas aquí? ¿Tú tienes que estar en el Supremo con lo del procés? 2 años de cárcel y 2 de destierro me pedían. Que yo le dije a mi abogado, mira, dile a ver si puedo hacer todo junto. Bueno, y efectivamente 8 años, pero ya no por mí, porque al final yo salimos todos al sueltos, pero había un cargo de la Guardia Civil que estaba propuesto ya para ascender. Y eso paralizó durante 8 años con una mancha en su expediente. Sí. Bueno, eso con una mancha en un expediente, pero además, cuando a eso tienes que añadir el tratamiento mediático que se hace. No, yo de mí no hablaba. Imputados, claro. Fíjate que yo estoy imputado. Pero sí hay muchos ejemplos, ¿no? Exacto. De luego, al gente final, que ha tenido que renunciar. Pero fíjate que yo el tratamiento mediático no lo estoy viendo, pero no sé, a lo mejor es que estoy un poco desconectado de no veo la televisión canaria, puede ser que no vea la televisión canaria, pero no le veo, o sea, porque no es poca cosa que un presidente de una comunidad autónoma como Canarias y candidato de una fuerza importante en el archipiélago como Coalición Canaria esté imputado. Si esto fuera Euskadi o Cataluña, ni te cuento. Por eso te digo, estaríamos... Con mucha más, no creo que se le haya dado ni siquiera que Coalición Canaria como organización haya habido un debate mínimo sobre qué es lo que corresponde en este caso ante la inminencia de las elecciones, que es lo que preguntabas tú, Jaime, si no les da un poquito de yuyu, esto de que, pero no, parece que no. Y luego sí, yo coincido con lo que se estaba diciendo de que por lo menos no suena bien, que además un presidente del gobierno que ha sido bajo su mandato en el que se ha promovido el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que una de sus cosas que todos creo que consideramos positivo, que es el hecho de que elimina los aforamientos para los miembros de la Cámara, precisamente haga al mismo tiempo por defender lo suyo, daba la impresión de que era eso, ¿no? Defender su estatus, pues y además, o peor todavía, porque a lo mejor consideraba, que es lo que se decía antes, que le iba a ir mejor si no iba por el juzgado ordinario. A mí eso, desde luego, que no de son estrategias de la defensa, en todo caso. Pero yo creo que esos son, bueno, opiniones como las que tiene Tomás o las que expresaba antes
Carlos Espino, que no se corresponden con la realidad, porque en lo que ha dicho Fernando Clavijo en reiteradas ocasiones, que cuanto antes, y a nosotros como Coalición Canaria ha ido recorriendo. Bueno, pero porque es lógico que una persona que estaba aforada en ese momento deja de estar aforado, y entonces pues se le aplica lo que se le tenga que aplicar de acuerdo con la ley que está vigente. Pero ¿y es lógico que defienda el aforamiento una vez que está promulgado el nuevo estatuto y que ha dejado de ser aforado? Porque hay delitos que se cometen o imputaciones que se cometen está aforado en un ámbito... Era alcalde, ¿no? Yo creo que sí, eso pero, es no, opinable. pero es que precisamente como los cometió, supuestamente, en un ámbito que no era el del aforamiento, claro, porque todavía si dijéramos, es que como presidente de Canarias, entonces vamos a terminar el juicio, como en esa condición, pero estamos hablando de alguien que teóricamente comete ese tipo de delitos cuando es alcalde, luego cuando tiene el aforamiento se sustrae al juez natural que tenía, y cuando resulta que cuando va a volver es cuando se monta toda esta película con respecto a la Fiscalía, con acusaciones muy gruesas, precisamente de alguien que comentabas antes, que extraña mucho porque es consejero de Justicia, largando acusaciones directamente contra la Fiscalía. O tú mismo cuando señalas que es que la Fiscalía recibe órdenes. Aquí se ha llegado a decir claramente... ¿O es mentira que recibe órdenes? No. La Fiscalía es un cuerpo jerárquico, y sabes que cuando recibe las órdenes, por ejemplo, el fiscal del caso recibe del responsable fiscal del tribunal del que se esté tratando, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sabes que si no está de acuerdo el que está encargado, pide una reunión del Consejo Fiscalía y tiene que pronunciarse todo el mundo negro sobre blanco. Es un cuerpo jerarquizado, pero donde los fiscales tienen su margen de actuación y el tema es muy transparente. Pero vamos a ver, Carlos, por mucho que se intente embarrar una situación, si lo que se está diciendo con claridad es, oye, que me extraña los distintos posicionamientos que ha adoptado la Fiscalía, que la Fiscalía... O sea, yo estoy tratando de embarrar y tú con lo que dices, ¿no? No, pero si yo lo que te estoy diciendo es que cuanto antes se vayan a los tribunales, tantísimo mejor, y que cuanto antes se aclare esta situación, tantísimo mejor. Y lo que estoy diciendo es que se deje trabajar a la justicia. Que sí me ha sorprendido los distintos posicionamientos de la Fiscalía, claro que sí. Bueno, mira, y una cosita nada más. Y que la Fiscalía es una correa de transmisión desde el Estado, pues por supuesto que es así. Eso hay que explicárselo. Eso hay que explicárselo. No, eso es así. ¿O no es así? No. Hombre, porque tú lo digas. No, porque yo lo diga, no. Porque una cosa es que exista una dependencia jerárquica, un nombramiento del fiscal superior del Estado, haya un nombramiento por parte del gobierno, y otra cosa es que la carrera fiscal, por muy jerárquica que sea, existen mecanismos de protección de los fiscales. De hecho, recordarás el grupo de fiscales de los Indomables, con Fungairiño a la cabeza, que le plantaban cara al mismo fiscal general del Estado y lograban resistirse. O sea, cuando tú lo cuentas como lo cuentas, estás contando solo una parte. Existe dependencia jerárquica, sí, pero existen mecanismos de protección para los fiscales, por lo cual el que quiera imponerle una línea de actuación no puede. Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano de un fiscal general del Estado, del Partido Socialista Obrero Español y de la isla y un natural de la Isla del Hierro. ¿Y que él daba instrucciones a los fiscales? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que ha pasado con los procesos, los últimos procesos que nosotros estamos viviendo o los que están siendo televisados? ¿Tú crees que hay alguna duda de si la Fiscalía obedece o no obedece a criterios del fiscal general del Estado? En el caso del Supremo. Porque serán coincidentes. Te he empezado señalando, ¿y por qué razones te he empezado señalando que es jerárquica, claro, vale, pero te he hecho la matización que si se pretende dar una instrucción que se entiende como incorrecta, el fiscal tiene mecanismos para salir. Oye, y es tan verdad lo que tú estás diciendo como lo que estoy diciendo yo. Venga, una cosa que, pero es curioso, que lo mío es embarrar y lo tuyo no. Que quiero plantearles, porque el Estatuto de Autonomía de Canarias, que ha salido así ahora, ya última hora de legislatura, incluye la reforma de la ley electoral, pero bueno, como dice, el Parlamento que salga tendrá que ponerse de acuerdo, creo que tiene 3 años, para hacer una ley canaria propia, ¿no? Y mientras tanto vamos a aplicar esta. Y esta, la que se va a aplicar, incluye la lista regional, a la que parece que hemos cogido alergia, a la lista regional. No es el caso del PSOE ni de Coalición Canaria, porque efectivamente ambos dos candidatos, Ángel Víctor Torres, Clavijo Torres, encabezan la lista regional, pero el resto se está bajando de ahí. El último ha sido el líder del Partido Popular, el vasco palmero Asier Antona, que ha dicho: yo me presento por la isla de La Palma.
Y nos hemos ido... Y no se presentó por Santurce de Milagro. Que él tenía en su currículum que había nacido en Canarias, País Vasco, ¿no? Pero nació en el País Vasco. Entonces, claro, y entonces por eso Pascu Palmero. No sabía por qué lo decía. Por eso decía que... Entonces... A lo que voy, los líderes de los partidos se están bajando todos de la lista regional y ahora tendremos que armar una ley electoral canaria propia en los próximos años. Con lo cual parece que la regional tiene poco Y esos futuro. partidos políticos que lucharon tanto para que hubiera una lista regional, para que se modificara la triple paridad, ¿han salido corriendo entonces? ¿Todos? Vaya. No, menos el PSOE. Coalición. No, el PSOE. La coalición no luchaba por la regional, pero también se mantiene ahí. Pero Vidina Espino de Ciudadanos, el señor Antona, Noemí de Podemos, Román Rodríguez ni te cuento, de Nueva Canaria. Es que claro, aquí está. Bueno. Seguimos con el miedo de que si nos asomamos por Gran Canaria, lo de Tenerife hagan rianga. No. Y al revés. No, el problema es otro. El problema es que las encuestas señalan en este momento que tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista van a estar, y podemos decirlo así, en un mínimo de 3. Es decir, hay 6 de los 9 puestos que lleva la lista regional que ya tienen nombre y apellido y quedan 3. Ya. Entonces, nos podemos encontrar con que un supuesto candidato a presidencia del gobierno no ni siquiera sea parlamentario. Por supuesto, pero porque es muy valorado pero es en normal. unos sitios y muy poco en otros. Es por el peso específico que tiene en el conjunto de todas las islas, porque esa se vota en conjunto. No, pero vamos, un líder de un partido como el Partido Popular que pille miedo. Pero esas fuerzas ¿sabes qué políticas están pasando que han en una época? luchado tanto denostadamente contra la triple paridad que nosotros defendíamos y que seguimos van recogiendo defendiendo. cable. Resulta que ahora no les gusta este tema, pero yo creo que obedece a la fuerza que tienen esos partidos políticos en Canarias. Claro. Bueno, total, que en el futuro que no tenemos se 3 años presente para Casimiro arreglarlo. Pero han Burbero sustraído en la todo- lista regional, parece han sensato, sustraído ¿no? Pero, todo No te creas. bueno, a lo mejor. Han sustraído todo el peso argumental que tenía la existencia de la propia lista nacional regional. canaria, ¿no? Porque dices tú, vamos a ver, si se suponía que no era para equilibrar, pues si usted quiere equilibrar y darle más votos, más escaños a Gran Canaria, de solo a Gran Canaria y a Tenerife, de solo a Gran Canaria y a Tenerife, pero nos decía, no necesariamente, puede ser que el uno sea de Lanzarote o sea de Fuerteventura, luego no era una cuestión, nos contaba. Era fundamentalmente una cuestión de cohesión, porque resultaba que de ahí iba a salir el presidente de la comunidad autónoma. Y ahora resulta que todos los presidenciables de la comunidad autónoma, o la gran mayoría, quitando los 2 que tienen más o menos asegurados esos puestos esos puestos dentro de la lista nacional, sí se ponen en sus islas respectivas. Es que hoy Le dicen al repente tú que a mí me da la risa. Si fue el otro día cuando nos estaban por eso contando digo, la importancia de o lo pensamos mal al principio, porque a veces igual pensamos. No, ¿sabes lo que poco pasa? las cosas. Que esto viene de una época, porque se lleva discutiendo este tema mucho tiempo y no podemos olvidar que ahí estaban Demócratas por el Cambio también, no solo el Partido Socialista, o sea, había toda una presión para que se llegara a esta solución, que cuando estábamos hablando de un escenario básicamente de 3 partidos, PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, pues bueno, ahí nadie se lo piensa. Podemos en un momento determinado, cuando se acerca y tiene unas encuestas que le está situando como, oye, es que puedo jugar a 25% del electorado, no del electorado, del reparto, ¿sabes? Ahí casi pues se piensa, bueno, podemos encontrar un juego donde entran una fuerza o 2 con 2, el resto y más. Pero ¿qué sucede? Que el fraccionamiento ha sido todavía mayor de lo esperado y además en un momento puntual, que por lo que vaticinan las encuestas, con una concentración más alta en 2 fuerzas políticas por la parte de arriba, con un peso considerable, y el resto de fuerzas se encuentran en una situación donde lo más que pueden aspirar es a pleitear, quiero recordar, hablando de memoria, 5 fuerzas por 3 escaños. Caben solo 2 posibilidades, o que muera esa lista regional o nacional canaria, como ha significado Tomás en la nueva ley, o que se obligue que el candidato a la presidencia salga de ahí. Es que, vamos Hombre, a ver, pero en un ¿esto escenario para qué se hizo? O sea, No, y además no es que fuera un planteamiento que decir, no lo decimos, no, que se decía. O sea, vamos a modificar la ley electoral en Canarias, vamos a modificar esto, para que Coalición Canaria no obtenga mayorías en Canarias. Se hacía para eso, para poner en la filosofía para de desalojar. ponerlo ya en el texto, no directamente. Así de claro. ¿Y quiénes decían eso? Todos. ¿Quién no lo decía? Coalición Canaria decía, vamos a obtener aproximadamente los mismos resultados con la modificación y sin embargo nos va a costar un montón de dinero más, nos va a costar 10 parlamentarios más en esta próxima legislatura
que tenemos que pagar todos, que salen de aquí, de los bolsillos de todo el mundo. Y lo ese, raro es... El argumento no es ese, Mario. El argumento no puede ser nunca que 10 parlamentarios nos van a costar más. Y para que Canarias se articule... ¿Que no nos van a costar más? Te estoy diciendo que si para que Canarias se articule y podamos tener una calidad democrática mayor, tenemos que para echar a Coalición Canaria, 20 Carlos, parlamentarios. eso lo decían todos. Termino. El PSOE, lo decía el PP... Ojalá pudiéramos meter 20 o los que hicieran falta para dar mejor representación a todos. El Partido Socialista, te lo digo porque lo he vivido de cerca, porque me tocó el primer congreso donde se adoptó esta resolución, y estoy hablando hace como mínimo 3 procesos congresuales hacia atrás. En ese momento hacías un cálculo y la lista regional a uno de los partidos que más perjudicaba en ese momento era el PSOE. ¿Okay? Sin embargo, el Congreso del Partido Socialista, impulsado básicamente desde Gran Canaria, ni siquiera de Tenerife, que no lo veía con simpatía, los compañeros de la agrupación insular de Gran Canaria llevaron un planteamiento potente que lograron convencer a todo el mundo. Ya te digo, a pesar de que se llegaron a hacer en ese momento cálculos dónde podía operar en contra del PSOE. Y como manifestaron los compañeros en ese momento, hablaban de que la construcción de los sistemas democráticos no se hacía por coyunturas, porque en este momento me beneficiara o no, y fue lo que se entendió. En ese momento nos perjudicaba, ahora puede perjudicarnos o beneficiarnos, pero estamos hablando... Carlos, se hizo esa modificación con claridad para que Coalición Canaria no siguiera gobernando en Canarias. No te preocupes, que van a dejar de gobernar en Canarias con o sin lista regional. Bueno, pues con lista regional vamos a seguir gobernando en Canarias. Muy bien. Pues, la ventaja que tiene es que nos vamos a ver después del 26 de mayo. Sí, señor. Sobre todo. Eso espero, que nos veamos todos aquí. Y seguramente juntos. El 27. No, yo sigo por este lado. No, seguramente juntos porque por mucho que se le ha insistido desde otras opciones políticas al señor Torres, al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, para que dijera que no va a pactar con Coalición Canaria, pues no se ha conseguido. Lo que le ha dicho Nona Perera ha dicho... No va a decir ni eso ni lo contrario. Venga, la política de pactos la marca nuestro comité insular. Nona Perera, que ha dicho que no también. Lógico. Al final, a ver qué va a pasar. Por un mero desarrollo lógico, pero vuelvo a insistir, nuestra política de pactos se definirá con posterioridad, lo mismo que en el ámbito federal. Y se definirá por nuestro órgano máximo, que es el Comité Regional. Muy bien, pues ya ahí lo iremos. Eso es tan increíble como la otra, el otro planteamiento de que esta reforma no era para echar a Coalición Canaria. Esta reforma era para echar a Coalición Canaria y el PSOE ha decidido ya que va a pactar, va a ser el vicepresidente del gobierno de Clavijo. Mario, sé que necesitan... Perdón, porque es una de las maldades de Mario. Eso quiere decir que no les guardan rencor. Tratando de dar... Nosotros somos respetuosos. Tratando de dar a entender para crear dificultades con otras fuerzas, pero mira, sí te voy a decir una cosa, y la vamos a hablar, esa en junio, porque tardaremos un poquito más. La próxima legislatura no te vas a encontrar ni un solo pacto en cascada, y es más, hay islas nuestras de las que tradicionalmente habían entrado por pactos con Coalición Canaria a trancas y barrancas, en los que no se va a producir. No pactos en cascada. Esta me la apunto porque está gorda, ¿eh? Está gorda porque... El último que dijo que no pactaba ni con Coalición Canaria no sé qué, ya no va ni en lista. Yo creo que si dan los números es probable que terminen pactando Coalición Canaria y Partido Socialista. Lo han hecho muchas veces. ¿Cuántas veces? Pues igual 3. Igual 2 nada más. 2. Igual, es que no son muchas. Después de una serie de gobiernos Momento, ¿2 sobre cuánto? ¿2 sobre 4? No, ¿cuántos años lleva Coalición Canaria y cuántos pactos con el Partido Popular? Carlos, que todo es argumentable, si es que a mí no me parece... No, hombre, es que dice como que lo venimos haciendo toda la vida, y si ha habido una característica... En esta legislatura, por ejemplo, yo te escuché a ti dando los argumentos de por qué en su momento se pactó con Coalición, y a mí casi que me convenciste, ¿me entiendes? ¿Y por qué te crees que pactamos? Tiene que revisarlo, tiene que rescatarlo. Pero vamos a ver... Yo no renuncio a las decisiones que hemos tomado. Te estoy diciendo que cuando tú dices, como han hecho siempre, yo te digo que... Siempre no digo que han hecho muchas veces, pero bueno, vale. Te digo que el drama que ha tenido esta tierra es que durante demasiados años ha habido un pacto de 2 derechas, ¿vale? En un momento determinado nosotros vimos la oportunidad de desplazar a la derecha más cavernícola y pactar con la gente de Coalición, básicamente, que se podía más parecer a nosotros, y fuimos por eso. Por eso. Y lo pillamos, lo contamos, mi opinión es que yo no tengo ninguna prisa, igual. Eso, que yo pienso que eso se puede... Sí hay un tema importante, lo que está diciendo Carlos, y con respecto al Partido Socialista Obrero Español. Nosotros no tenemos ninguna dificultad, y además no tenemos los votos que las personas
que le votan al Partido Socialista Obrero Español son absolutamente respetables y los resultados que obtendrán serán absolutamente respetables. Yo digo que eso es probable que se vuelva a dar y que también pienso que es positivo el otro apunte de no hacer pactos en cascada. O sea, porque es que ahí ya entra una serie de detalles en el ámbito municipal, incluso, sobre todo en el ámbito municipal. O sea, en el ámbito municipal hay proyectos municipales que por mucho que tú defiendas, no tienen nada que ver con los otros y a veces se dan una serie, como se utiliza mucho esta hora de los Frankenstein, ¿no? Unos Frankenstein municipales e insulares que no tienen ningún sentido. Yo pienso que se debe adaptar mucho más a cada territorio, por lo menos. Totalmente de acuerdo. El tema de los pactos. En fin, pues si esto fuera una quiniela, acertábamos seguro, jugamos al triple, es probable que se pueda dar X. Seguro que se da un 1 y no se va a dar un 2. De lo cual, sea lo que sea, el 27 de mayo habremos acertado lo que esta tertulia. Aquí hemos anunciado en primicia que va a pasar en el gobierno de Canarias. También dependerá de lo que haga la gente el 20. ¿Qué día es las elecciones? El 26. Sí. Dependerá de lo que haga la gente el 26, obviamente, si dan para los números. A lo mejor dependerá de lo que haga la gente el 28 de abril. Bueno, también. Gracias Tomás, gracias Mario y gracias Carlos. Buenas tardes. Hasta dentro de un rato, que viene hoy es viernes. Osvaldo Betancor nos viene a ver para hablar de política y después ya nos iremos. Hasta dentro de un rato.